y que más era un monstruo de tamaño. Era pesado, era grandote, era lento. Cuando uno lo prendía levantaba 50 grados de temperatura. Estaba en la ciudad de Filadelfia. La mitad de la electricidad de Filadelfia, estamos hablando del año 46, era consumida por este aparato cuando el aparato se prendía. Para que se imaginen el bicho del que estamos hablando. ¿Y qué hacía antes la gente de la computadora? Nada, no tenía computadora. Hacía las cosas a mano, o de otra manera, pero no tenía computadora. Y se vivía así, la gente se vivía, se realizaba y se encontraba la felicidad. Uno hacía relaciones, hacía amigos, se casaba, vivía. Bueno, pero en el año 46 se inventó la computadora esta. Esta computadora significó históricamente el principio de algo. Así que este es un hito muy importante que tiene que ver con lo que estamos charlando ahora. Hay otro hito que es igual de importante, que es la creación en el año 81, 1981, de la primera computadora personal. Las máquinas, antes de que IBM cree la primera computadora personal, no eran para las personas. Eran sistemas operativos centrales de las compañías, del gobierno, de los ejércitos. No estaban pensadas para las personas. Por eso cuando en la década del 70 un Bill Gates dice: yo me imagino que de acá a unos años cada uno va a tener una computadora arriba del escritorio, todos lo miraron con la cara que tenía Bill Gates y dijeron: está loco, naturalmente está loco. Y tenía 20, 18, 21 años, era un jovencito que se podía dar el lujo de decir así, libre de cuerpo: cada uno va a tener una computadora en su escritorio. Entonces cuando IBM empieza a pensar en largar un prototipo pensado para las personas, ustedes imagínense las discusiones internas que había dentro de IBM. Una compañía con una enorme reputación, digo para que traslademos nuestra cabeza al día de hoy, una compañía que tenía una enorme reputación, que ganaba plata, que tenía directivos inteligentes, que no necesariamente tenía que invertir todo su capital financiero y reputacional para lanzarse en una aventura que significaba entrar en terrenos desconocidos. Las dos grandes consultas, esto yo lo pude repasar el año pasado porque el diario La Nación sacó un suplemento especial el año pasado porque se cumplían los 30 años del lanzamiento de la primera computadora. Las dos grandes discusiones internas que tenía IBM era: uno, ¿qué presupuesto de venta estimamos? ¿Quién va a comprar una computadora? Si la gente no compra computadoras, la gente no tiene. Y si no tiene y no compra es porque no necesita. ¿Quién va a comprar una computadora? Y la segunda pregunta era: bueno, ¿a cuánto la vendemos? Los equipos para las compañías se venden a $100.000, $200.000. ¿Qué precio le ponemos a un aparato que es costoso para nosotros hacerlo, es caro, pero que la gente nunca antes compró? Con lo cual, una vez que lo compre la gente y se lo lleve a su casa, ¿qué va a hacer con ese aparato? Año 81, ¿para qué lo necesita? El otro día estuve con un director de un colegio que me dijo: yo en el año 80 me compré una Macintosh porque tenía un amigo que me decía: vos no podés dejar de comprarte una Macintosh. La compró y ahí la puso y la miraba todos los días. Y ahí estaba la máquina. Bueno, eso era lo que IBM trataba de imaginar. ¿Nos metemos o no a desarrollar una nueva línea de producto en línea con lo que un Bill Gates está diciendo que va a ser el mundo dentro de 10, 15, 20 años? Finalmente la lanzaron y pasó lo que pasó. Tenían una estimación de ventas de una cantidad X de máquinas para vender en los siguientes 5 años, las vendieron en 5 meses. El mercado despegó. Pero no hay que olvidarse de las discusiones internas, con todos los paradigmas, con todos los saberes que tenían en ese momento, al momento de decidir, ¿lanzamos o no lanzamos? Porque ese tipo de discusiones permanentemente los tenemos todos nosotros cuando analizamos un escenario nuevo que puede significar la creación de una industria, de una nueva práctica, de un nuevo formato de institución. ¿Sí? Es emprender un camino hacia lo desconocido. Así que estos dos hitos, la máquina grande, pesada y la primera computadora personal, son dos hitos fundamentales. Y es importante que los entendamos en el tiempo, porque cuando después empieza el mundo de los flujos, cuando se crea Internet en el año 92, Internet se crea porque había computadoras antes. No se podría haber creado nunca
antes de las computadoras. Entonces hay una secuencia, yo quiero que vayamos armando las capas de la secuencia para que finalmente arriba de todo pongamos a las redes sociales. No porque sea lo mejor y lo más alto, sino porque antes hay capas que van conectando al mundo. En el año 92 se crea la web. ¿Y por qué se crea Internet? Porque como en la década del 80 se habían empezado a distribuir computadoras individuales, se habían empezado a crear dentro de las compañías intranets, redes internas. Entonces uno podía transferir información dentro de la red de un departamento, de una compañía, de una dependencia del Estado, pero esa red no dialogaba con otras redes externas. Entonces la capacidad de transferencia de la información estaba limitada a la extensión de cada intranet. ¿Cuál es el gran aporte de Internet? Que genera la interfase que permite que todas las intranets se conecten. Cuando se crea Internet, se genera la plataforma para que un documento generado en una punta de una intranet puede ir a cualquier lado. A partir de ese momento se bajan las barreras, se libera el camino de la transferencia de información. Por eso en la década del 90 se habla tanto de que ese es un momento que se lo llama el momento de la sociedad de la información. Ese es el momento en donde empieza a fluir la información. Y por eso unos años después, y no antes, se crea Google. Por eso aparece la competencia entre los emprendedores, sobre todo el Silicon Valley, para desarrollar buscadores. ¿Para qué yo necesito un buscador si la información dentro de una intranet es muy fácil de obtener? Bueno, pero en una internet es más complejo. El flujo es mucho mayor de información. De hecho, Google no es el primer buscador que se crea. Google se crea en el año 98, ya en el año 95 y 94 en Estados Unidos se estaban desarrollando buscadores. ¿Y qué es un buscador? Es un clasificador de información. Arbitrario. Obvio que es arbitrario. Es un clasificador que, siguiendo un patrón, establece, cuando uno busca algo, cómo viene esa información que yo estoy buscando. Ustedes saben que la compañía Google fue una compañía creada por dos chicos que estaban estudiando en Stanford. De paso, hago una pequeña nota al pie. La Universidad de Stanford es una universidad que ha tenido mucho protagonismo en todo este fenómeno y en toda esta emergencia de la sociedad que estamos conviviendo hoy. Si me quiero ir más hacia atrás, fines del siglo XIX, el oeste de Estados Unidos estaba intentando generar industrias o actividades que le diesen independencia respecto del este. Ustedes saben que Estados Unidos se colonizó o se civilizó de este a oeste. La primera colonia que se establece en Estados Unidos es en 1610, en toda la costa este, que es lo que se conoce como Nueva Inglaterra, y esa es la parte que mayor nivel de desarrollo tuvo. Y se va avanzando, y el oeste era el de los Pieles Rojas. El oeste era una zona muy despoblada y muy primitiva. Bueno, a fin del siglo XIX, ya con todos los estados establecidos, el oeste estaba tratando de generar industrias o actividades que le diesen autonomía y que le diesen independencia respecto del este. Bueno, la Universidad de Stanford tenía como esa especie de patriotismo, como esa especie de deseo de generar o colaborar en la generación de una industria que fuese referente en el mundo, a nivel mundial, no solo que le dé independencia respecto del este. Y Stanford colabora junto con el gobierno americano en crear el parque industrial que hay alrededor de Stanford, que es lo que hoy se conoce como el Silicon Valley. El Silicon Valley en el año pasado, en el año 2011, concentró el 41% de los fondos de capital de riesgo para inversiones de todo Estados Unidos. 41%. Stanford ya por la década del 30 tenía un par de estudiantes doctorales que se llaman Hewlett y Packard. Cuando terminaron su doctorado le dijeron: ¿y ustedes qué van a hacer? Yo pensé que vamos a fundar una compañía. ¿Por qué no se instalan acá? Y se instalaron Hewlett y Packard en el Silicon Valley. Y atrás de ellos todos.
Entonces, quería hacer esta pequeña nota al pie porque cuando uno habla de un sistema coordinado en donde participa capital de riesgo, inversión universitaria, emprendedores, bueno, estamos hablando de un ecosistema que es mucho más que una línea de crédito accesible, es mucho más que eso, es una larga tradición y es mucha gente involucrada. Bueno, el Silicon Valley es el primer parque tecnológico que hay a nivel mundial hoy, no el único, el primero, el más importante y el más relevante. Y entre el año 46 y el año 81, el Silicon Valley ardió de emprendedorismo, ardió. Toda la industria de los semiconductores,